Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. ¿Alguna vez has sentido que Dios se olvidó de ti? No porque hayas dejado de orar, al contrario, has sido fiel, has tratado de hacer lo correcto, has esperado con paciencia, pero pasan los días, los meses, incluso los años y pareciera que nada cambia. Si alguna vez te has sentido así, probablemente entenderás mejor que nadie cómo despertó José en la mañana de Génesis 41. Para él era un día como cualquier otro. Seguía siendo un prisionero, seguía encerrado, seguía olvidado por el copero al que había ayudado 2 años antes. Lo que José no sabía era que aquel sería el último día que dormiría en una cárcel. Porque cuando Dios decide actuar, puede hacer en un solo día lo que nosotros llevamos años esperando. Soy el pastor Nelson y quiero darte la bienvenida a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar el día con esperanza, dirección y propósito. Y hoy llegamos a Génesis capítulo 41. Después de años de sufrimiento, este capítulo marca un giro inesperado en la historia de José. Pero antes de hablar de su promoción, quiero que observemos algo muy importante. Dios no improvisó este momento, todo había sido preparado mucho antes. Comencemos leyendo cómo inicia el capítulo. Génesis 41, versículos 1 al 8. 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al río Nilo. Cuando del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que comenzaron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas, que devoraron a las 7 vacas gordas. Entonces el faraón despertó. Volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas de trigo, hermosas y llenas, que crecían de un mismo tallo. Después brotaron otras 7 espigas desligadas y quemadas por el viento oriental, las cuales se tragaron a las espigas buenas. Por la mañana el faraón estaba profundamente inquieto. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar sus sueños. Es interesante cómo Dios comienza a mover toda la historia. José sigue en prisión, no hace absolutamente nada, no busca una entrevista con el faraón, no escribe una carta, no organiza un plan para escapar. Todo comienza porque Dios inquieta el corazón del hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento. A veces pensamos que Dios solamente obra cuando vemos movimiento en nuestra vida, pero muchas veces Dios está trabajando en lugares que nosotros ni siquiera conocemos. Mientras José dormía en la cárcel, Dios estaba preparando el palacio. Mientras José esperaba, Dios estaba preparando una conversación. Mientras José pensaba que nada ocurriría, Dios ya estaba acomodando cada pieza del rompecabezas. Y quizá esto suene exactamente lo que está ocurriendo en tu vida hoy. Tú solo ves tu situación, pero Dios ve toda la historia. Cuando ninguno de los sabios logra interpretar el sueño, sucede algo. El copero recuerda a José después de 2 años, no un día antes, no un día después, en el momento exacto. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 41, versos 14 al 16. Entonces el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, se presentó ante el faraón. El faraón le dijo: he tenido un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me han dicho que tú, cuando oyes un sueño, puedes interpretarlo. José respondió: yo mismo no puedo hacerlo, pero Dios le dará al faraón una respuesta favorable. Fíjense que me encanta esa respuesta. José podría haber aprovechado la oportunidad para hablar de sí mismo. Podría haber dicho: sí, tengo un don especial, yo interpreté correctamente otros sueños, soy el hombre indicado. Pero después de tantos años de sufrimiento, José había aprendido algo que nunca olvidó. El protagonista de la historia no era él, era Dios. Y aquí hay una lección que vale la pena detenernos a pensar. Hay personas que cuando finalmente llega la oportunidad que tanto esperaban, comienzan a creer que todo depende de ellas. Empiezan confiando en Dios, pero terminan confiando en su experiencia. Empiezan dando gloria a Dios, pero terminan hablando solamente de sus logros. José hizo exactamente lo contrario. Mientras más grande era la oportunidad, más evidente era su dependencia de Dios. Porque la verdadera humildad no consiste en pensar menos de nosotros mismos, consiste en pensar más en Dios que en nosotros. José escucha atentamente los sueños y entonces responde. Vamos al versículo 25 al 32. José le dijo al faraón: los 2 sueños significan lo mismo. Dios le está anunciando al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas representan 7 años y las 7 espigas buenas representan también 7 años. Después vendrán 7 años de hambre tan severa que nadie recordará la abundancia anterior. El hecho de que el sueño se haya repetido 2 veces significa que este asunto está firmemente decidido por Dios y que Él lo llevará a cabo muy pronto. Observa algo que se repite una y otra vez. José no dice: yo descubrí, yo pienso, yo creo. José dice: Dios está mostrando.
Todo gira alrededor de Dios. Y entonces José hace algo sorprendente. No solamente interpreta el sueño, sino que presenta una solución. Propone almacenar parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia para poder alimentar al país durante la hambruna. Eso nos recuerda que la fe nunca está separada de la sabiduría. Confiar en Dios no significa dejar de planificar. Orar no elimina la responsabilidad. Dios da la visión, pero espera que administremos correctamente aquello que pone en nuestras manos. Y aquí aparece un principio que puede cambiar nuestra manera de ver las temporadas de abundancia. Muchas veces pensamos que los tiempos buenos existen únicamente para disfrutarlos, pero Dios también los usa para prepararnos para el futuro. José entendió que los años de abundancia no eran una recompensa, eran una responsabilidad. Y quizá esa sea una pregunta importante para nosotros. ¿Qué estás haciendo con la temporada que estás viviendo hoy? Si Dios te ha dado salud, ¿la estás aprovechando? Si Dios te ha dado trabajo, ¿lo estás administrando con fidelidad? Si hoy tienes paz, ¿estás fortaleciendo tu relación con Dios? Porque nadie comienza a prepararse cuando ya llegó a la crisis. Los grandes hombres y mujeres de Dios aprendieron a prepararse antes, y José fue uno de ellos. Después de escuchar la interpretación y el plan de José, el faraón comprende que está delante de alguien diferente. Escuchemos cómo continúa la historia. Génesis 41, 38 al 43. Entonces el faraón dijo a sus ministros: ¿acaso encontraremos a otro hombre como este, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego añadió: puesto que Dios te ha dado a conocer todo esto, no hay nadie más entendido ni sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú. Y el faraón se quitó de la mano el anillo real y se lo puso a José. Lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro en el cuello, lo hizo subir en su segundo carro y delante de él gritaban: abran paso. Así fue como lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Imagínate esa escena. Esa misma mañana José era un prisionero y unas horas después estaba vestido como gobernador de Egipto. En un solo día pasó de una celda al segundo lugar más importante del imperio más poderoso de su época. Y aquí aparece una verdad que quiero que guardes en tu corazón. Dios puede tardar años preparando tu carácter y solo un día cambiando tu historia. Nosotros solemos desesperarnos por la espera. Dios está más interesado en la preparación, porque si la oportunidad llega antes de tiempo, puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Piensa por un momento en todo lo que José había aprendido antes de llegar al palacio. Aprendió a servir en la casa del Potifar, aprendió a administrar recursos, aprendió a trabajar con excelencia cuando nadie lo veía, aprendió a soportar la injusticia sin volverse amargado, aprendió a esperar sin abandonar su fe. Y ahora que entendemos por qué Dios no respondió antes, José no estaba perdiendo años. Estaba siendo formado para el lugar donde Dios lo iba a poner. Quizá esa sea una palabra para alguien que hoy siente que está estancado. Tal vez Dios no te esté castigando, tal vez te está preparando, porque hay responsabilidades que solamente pueden sostenerse cuando el carácter ya fue formado. Y el carácter nunca se desarrolla en la comodidad, se forma en la espera. Se forma cuando seguimos siendo fieles aunque nadie nos aplauda. Se forma cuando hacemos lo correcto aunque parezca que no vale la pena. Y eso fue lo que José hizo exactamente. El capítulo termina contándonos que llegaron los 7 años de abundancia y José hizo exactamente lo que había dicho. No dejó pasar el tiempo, no pensó que la crisis nunca llegaría, no administró solamente para el presente. La Biblia dice que almacenó tanto, tanto grano que dejó de llevar la cuenta porque era imposible medirlo. Y cuando finalmente llegó el hambre, Egipto tenía alimento mientras las demás naciones comenzaban a desesperarse. La diferencia no fue la suerte, fue la obediencia. José creyó lo que Dios había dicho y actuó conforme a esa verdad. Y eso me lleva a una pregunta para nosotros. ¿Estamos viviendo solamente para resolver el día de hoy? ¿O estamos permitiendo que Dios nos prepare para aquello que vendrá mañana? Muchas veces le pedimos a Dios una puerta abierta, pero rara vez le pedimos un carácter capaz de sostener lo que hay detrás de esa puerta. José recibió ambas cosas, la oportunidad y el carácter para administrarla. Antes de continuar tu vida, quisiera que pensaras en esta pregunta. ¿Hay algún área de tu vida donde sientes que Dios lleva demasiado tiempo guardando silencio? Tal vez estás esperando una respuesta, una restauración, una oportunidad, un cambio. No permitas que la espera te haga pensar que Dios dejó de trabajar. Recuerda a José. Mientras él veía una prisión, Dios estaba moviendo un reino entero. Mientras él esperaba, Dios preparaba el momento perfecto. Y cuando ese momento llegó, nadie pudo detener lo que Dios había decidido hacer. Quizás hoy no veas lo que Dios está haciendo, pero eso no significa que Dios esté quieto. Oremos. Padre, gracias porque tus tiempos siempre son mejores que los nuestros. Muchas veces nos desesperamos porque solo vemos el presente, pero tú estás escribiendo una historia mucho más grande de la que podemos imaginar. Ayúdanos a ser fieles durante las temporadas de espera.
Forma nuestro carácter mientras llegan las respuestas que hemos estado pidiendo. Que no desperdiciemos los momentos difíciles, sino que permitamos que tú nos transformes a través de ellos. Enséñanos a administrar con sabiduría cada oportunidad, cada recurso y cada bendición que pongas en nuestras manos. Y cuando abras las puertas que hemos esperado durante tanto tiempo, recuérdanos que toda la gloria siempre será para ti. Hoy decidimos confiar en que, aunque no podamos verlo, tú sigues obrando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarme hoy en Morning Root y recuerda esta verdad durante todo el día. Dios puede parecer silencioso, pero nunca está ausente. Mientras tú esperas, Él sigue preparando el momento perfecto. Que tengas un bendecido día. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.